Ismael es una figura especial en la Biblia que Dios mismo eligió para ser destinado a la grandeza. Pero mientras exploramos su historia, no siempre parece grandeza. ¿Qué le pasó al primer hijo de Abraham? ¿Qué sabemos sobre Ismael? Vamos a explorar. Ismael era el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios promete a Abraham, quien en ese momento no tenía hijos, que se convertirá en el padre de muchas naciones. Como la esposa de Abraham, Sara, no podía tener hijos, ella sugiere que Abraham tenga un hijo con su criada Hagar, como se indica en Génesis 16:3. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a su criada Hagar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham para que fuera su esposa. Después de que Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán, esta solía ser una práctica común en aquel entonces. Incluso las esposas de Jacob lo hicieron. La idea es que una esposa ofrecería a su sirvienta a su marido para tener hijos, pero los niños se consideraban suyos. Es como una forma temprana de maternidad subrogada. En los viejos tiempos, cuando una mujer no podía tener hijos, le daba a su marido una sirvienta y la esposa criaba a los hijos. Si bien esto podría haber parecido una buena solución para Abraham y Sara, terminó causando más problemas. Agar tuvo un hijo con Abraham, pero cuando quedó embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara pidió ayuda a Abraham. Génesis 16:4-5 dice: Entonces cuando vio que había concebido, su ama se convirtió en despreciable a sus ojos. Luego Sarai le dijo a Abraham: Mi error recae sobre ti, entregué a mi criada en tus brazos. Y cuando vio que había concebido, me despreció a sus ojos. El Señor juzgue entre tú y yo. Abraham dejó que Sara hiciera lo que quisiera, y Sara maltrató a Hagar, quien huyó. Aunque Sara no podía tener hijos, tuvo un hijo a través de Hagar, y legalmente Ismael era considerado el hijo de Sara. Pero esto no explica cómo Sara trató a Hagar. Unos años después, Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo que todos los varones de su casa, incluyendo a Ismael, debían ser circuncidados. Abraham a los 99 e Ismael a los 13 fueron circuncidados. Cuando Isaac, el hijo de Sara y Abraham, nació, eso hizo las cosas aún más tensas entre Sara y Hagar. Los problemas habían comenzado mucho antes de que naciera Ismael. En el desierto, el ángel del Señor se encontró con Hagar y le dijo que volviera a Abraham. Es también donde el ángel dijo que su hijo debería llamarse Ismael. El nombre de Ismael significa Dios ha escuchado. El Señor escuchó la angustia de Hagar en Génesis 16:11, pero el conflicto entre Sara y Hagar se convirtió en el peor cuando Isaac dejó de amamantar. Sara, muy molesta, pidió a Abraham que expulsara a Hagar e Ismael. Abraham se preocupaba por Ismael porque pensaba que Dios se lo había prometido. Incluso cuando Dios dijo que Sara tendría un hijo, Abraham se preguntaba por qué lo necesitaba, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham le dice a Dios: Ojalá Ismael pudiera vivir ante ti. Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando amablemente a Ismael, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia, y quería deshacerse de él. La demanda de enviar a la sirvienta y a su hijo parecía ir en contra de las reglas habituales de la ley antigua. Normalmente, los hijos de las criadas podrían ser rebajados en estatus, pero no enviados sin una buena razón. Abraham, resistiendo este tratamiento y actuando solo por orden de Dios, sugiere que la acción tomada no estaba en línea con los estándares de esa época. Podríamos cuestionar por qué Sara reaccionó de esta manera. ¿Fue por algo que Ismael hizo que amenazó a Isaac? ¿O fue solo su presencia lo que parecía una amenaza? En Génesis 21:9 se menciona que Sara vio al hijo de Hagar, la egipcia, a quien había dado a luz para Abraham, burlándose. Esto plantea la pregunta: ¿Ismael se burlaba de Isaac, simplemente jugaba con él, o quizás expresaba alegría en la situación? El término burla podría implicar mofa, desprecio, o simplemente disfrutar del momento. Sin embargo, Sara ve a Ismael como un competidor para Isaac, no necesariamente debido a alguna acción específica que él tomó, sino por su mera presencia. El autor de Génesis cuenta la historia de Ismael para destacar la diferencia entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como símbolos de la obra de Dios. El concepto es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, fue más allá de las leyes naturales, no limitado por formas ordinarias. Aunque la elección de Dios de Isaac como el hijo de la esposa seguía la práctica común, el rechazo de Agar e Ismael hizo la comparación más notable. Agar y su hijo fueron enviados al desierto, como se indica en Génesis 21:10-14. Estaban al borde de morir de sed cuando Dios escuchó al niño y le proporcionó agua. Pero Dios todavía tenía grandes planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación.
La realización de esta predicción se registra en Génesis 25, 12, 18. Ismael tuvo 12 hijos que crecieron hasta convertirse en líderes influyentes y eventualmente formó una nación. Así es como se desarrolló. Agar, quien era originalmente de Egipto, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Génesis 21, 21. Vivieron desde Abala hasta Shur, al este de Egipto, rumbo a Asiria. Génesis 25, 18. Ismael tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia nos dice los nombres de los hijos de Ismael en Génesis 25, 13. Mibsam, Mishma, Dumar, Masa, Hadar, Temar, Shetar, Nafish y Kedemar. Es sorprendente que se le acrediten 12 hijos similares a Jacob, Nahor y Esaú, cada uno con 12 hijos. Además, la hija de Ismael se casó con Esaú, que es el hijo de Isaac, como se menciona en Génesis 28, 9 y Génesis 36, 3. Los descendientes de Ismael eran conocidos como árabes, un término que esencialmente significa nómadas, desde la edad de piedra. Para empezar, los descendientes de Ismael eran conocidos por su naturaleza guerrera, ya que vivían en hostilidad hacia todos sus hermanos. Esto cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre salvaje como un burro, hombre. Su mano estará contra todo y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad hacia todos sus hermanos. Génesis 1612. Con el tiempo, otras personas, incluyendo descendientes de los hijos de Abraham a través de Ketura y algunos descendientes de Esaú, como los amalecitas, se estableció en la península arábiga. Aunque Isaac era el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham de sus concubinas recibieron bendiciones de él, como se indica en Génesis 25. Esto implica que tanto los hijos de Hagar como los de Ketura recibieron bienes materiales del patriarca. Entre los adultos no se han reportado conflictos entre Ismael e Isaac. En Génesis 25, 9 se menciona que ambos enterraron a Abraham en Macpela. Muchos de estos nombres aparecen en otros pasajes de la Biblia, como familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, identificados como ismaelitas, se organizaron en 12 tribus que residían en campamentos móviles en el desierto del sur, según se describe en Génesis 25. Ismael murió a la edad de 137, como se menciona en Génesis 25, 17, aunque la Biblia no especifica su lugar de entierro. La tradición musulmana cree que fue enterrado en Callaba, en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a Ismael en una alegoría, utilizando al hijo de la mujer esclava para contrastar a los perseguidores religiosos legalistas con los nacidos del Espíritu y disfrutando de la libertad en Cristo, como se encuentra en Gálatas 4:21. El nombre de Ismael se volvió bastante común, y otras personas con este nombre son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, había un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, junto con un alto funcionario durante el reinado de Josafat, y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras. Sin embargo, el más conocido entre ellos fue el hijo de Netanía, un miembro de la casa real de David, como se encuentra en Jeremías 41, 1, 15. Durante el tiempo en que los babilonios oprimieron a los judíos, este Ismael mató a Gedalías, quien era el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. Para resumir nuestro estudio de Ismael, el hijo de Abraham, podemos destacar algunos puntos clave. Ismael no era el hijo prometido a Abraham por Dios, pero el Señor aún cuidaba de él. Dios mismo eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza a pesar de que no era parte del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener muchos descendientes similares a Isaac, y su familia se organizó en 12 grupos tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían de los hijos del pacto. Hoy en día, muchos árabes creen que son descendientes de Abraham, rastreando su linaje a través de Ismael. Una teoría común, aceptada por muchos musulmanes y algunos cristianos, sugiere que los árabes musulmanes descienden directamente de Ismael. El propio Muhammad respaldó esta noción. Afirmó su descendencia de Ismael según el Corán. Existe una alta probabilidad de que esta teoría tenga algo de verdad. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa del linaje genético árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es improbable que todas las personas en Arabia sean descendientes de Ismael, ya que también se establecieron en la península arábiga los descendientes de Ketura y los hijos de Esaú. La Biblia nos dice que Dios convirtió a Ismael en una gran nación. Sus descendientes pueden participar en las bendiciones de Abraham confiando en Jesucristo para la salvación.
El relato de Ismael como hijo de Abraham va más allá de una simple historia personal. Ilustra un aspecto significativo de las acciones de Dios y el despliegue de su gracia en la historia de la salvación. Ismael representa el nacimiento natural, nacido de la unión de Abraham e Hagar, mientras que Isaac simboliza el nacimiento sobrenatural, mostrando el poder de Dios al permitir que una mujer estéril de 90 años tenga un hijo. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. Dale like, suscríbete y Dios te bendiga.